Tan solo en un año, más de 1.500 menores fueron separados de sus familias durante su intento por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Cuáles son los derechos de los niños y las niñas migrantes? ¿Qué obligaciones tiene el Estado mexicano con ellos para proteger sus derechos fundamentales? Hoy hablaremos de este tema a través del análisis del libro Derecho a la Identidad, una publicación que se puede consultar en línea o aquí en la biblioteca de la Escuela Judicial. Soy Verónica González, comenzamos. Hoy en Escuela Judicial conversaremos con Benjamín Rubio Chávez, licenciado en Derecho por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Hidalgo, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctor en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, con sede en la ciudad de Veracruz. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como asesor jurídico federal. En 2009 fue designado juez de distrito y desde 2017 ocupa el cargo de magistrado de circuito. Nuevamente le damos la bienvenida al magistrado Benjamín Rubio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, pues para hablar sobre este libro, Derecho a la Identidad, cuéntenos en qué casos se inspira este libro. Bien, fíjate que este libro tiene su origen precisamente en un caso práctico, ¿no?, que sucedió cuando trabajaba yo en la Defensoría Pública Federal como asesor jurídico. En aquella ocasión tuve la fortuna para mí de poder auxiliar a una persona que tenía una necesidad muy fuerte. Esa necesidad muy fuerte deriva de que esta persona era una chica de origen hondureño que entró al país en situación irregular con su hija de origen hondureño. Y estando en el país, durante algún tiempo tuvo otras dos niñas que nacieron ya nacidas aquí en México, y obviamente la pareja que llegó a tener aquí en México las abandonó, quedó ya abandonada con sus tres niñas, dos mexicanas, una hondureña, y pasado el tiempo el Instituto Nacional de Migración los detecta y detecta que las niñas no tenían una identificación y las separa de la madre. En aquel momento lo que hace el Instituto Nacional de Migración es que a las tres niñas las lleva o las manda a un centro de asistencia llamado Conecalia, allá en Jalapa, Veracruz, y a ella le da lo que la Ley General de Población en aquel entonces establecía. ¿En qué año fue eso? Estamos hablando como en 2009, 2010 más o menos. Bueno. A ella le da pase de salida. La Ley General de Población establecía que había un pase de salida y la mandan a Honduras. Entonces ella obviamente pues la mandan a Honduras, las niñas quedan aquí en México, las tres, y claro está, pues ella desesperada pues regresa al Estado mexicano, entra otra vez en situación irregular, y en su andar es que llega a la Defensoría Pública Federal y ahí me toca atenderla, ¿no? Y ya en la narrativa que te digo, pues ella me lo narra, y había pues varios problemas ahí que enfrentar, ¿no? Una cadena de violación de sus derechos. Bastantes, porque era, como bien dices, había varias circunstancias aquí, ¿no? La primera era que ella no le volvieran a dar un pase de salida a ella y a su menor, porque había una hondureña. A la grande, digamos, ¿no? Así es. Y ahí pues en la plática con ella nos dice, le pido identificaciones y me dice, es que no tengo O sea, nunca la registró a las dos mexicanas, nunca las registró. Y le digo, ¿por qué no las registras? Simplemente porque la autoridad no me lo permitió. Y obviamente la autoridad del registro civil no lo permite en ese momento, porque la ley en aquel entonces establecía que para poder hacer el registro de nacimiento, primeramente había que acreditar la legal estancia de los padres. Es un imposible, claro. Es un imposible jurídico para un extranjero en situación irregular. Aunado a ello, pues la violación pues estaba todavía más clara, porque parecería que el derecho es de los padres, ¿no?, o de la madre. Cuando en realidad es de los niños, el derecho es de los niños, o sea, los niños son los que tienen derecho al registro de nacimiento. Entonces ello origina una serie de juicios, ¿no? Obviamente el juicio, como te decía, para que a ellos no les volvieran a dar el pase de salida, otro juicio de amparo en ese momento, en donde se consideraba inconstitucional en aquel entonces el artículo 68 de la Ley General de Población, que establecía ese requisito para el registro de nacimiento.
Obviamente la reclamación de la reintegración de las menores. ¿Y cuántos años tenían las niñas, las otras? Eran como 3 años, 4 años, así que cadenita de 5 años a 3 años más o menos, ¿no? Aproximadamente. Muy pequeñas. Y entonces era una cadena ahí de juicios que al final del día traen como consecuencia pues que sí se obtiene su registro de nacimiento. Eso da origen a otro juicio. ¿Por qué da origen a otro juicio? Porque ya con las actas de nacimiento de las menores, pues lo que se solicitó en aquel entonces fue el cambio de característica y calidad migratoria. Y entonces pasar ellas de unos extranjeros en situación irregular a unos inmigrantes asimilados a familia, ¿no? Entonces, todos esos juicios al final, pues así que te lo platico aquí muy rápido, pero estamos hablando de 2 años. Fueron 2 años de juicio, ¿no? Y mientras tanto, sí, la mamá sí pudo estar aquí en México. Pudo estar aquí. Sí, los reintegraron. Los reintegraron, pero después de 2 años, porque las medidas cautelares que se pidieron... O sea, las niñas estuvieron en este centro de asistencia 2 años. 2 años. Y te digo, es yo porque en la medida cautelar fue muy restringida, porque la medida cautelar que concedió el juez en su momento fue para el efecto que ella los pudiera visitar en ese centro de asistencia. Para que las pudiera ver. Para que las pudiera ver, pero ahí se olvidó en ese contexto que obviamente pues, la madre es vulnerable, que su primera restricción que tenía como vulnerable extranjera en situación irregular es el trabajo, no tenía ingresos. Tampoco. Entonces las dificultades... Se iban violando otros derechos. Así es, porque entonces ahí se le dificultaba ir a ver a sus hijas, ¿no? Obviamente el contexto que te platico es un contexto diferente a lo que hoy tenemos, claro. ¿No? Hoy hemos evolucionado en la interpretación, hemos evolucionado en las concepciones normativas, aunque hoy en día seguimos igual con el contexto social similar, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se sigue violentando ese tipo de derechos a este tipo de personas que tienen esas circunstancias de vida, ¿no? Ese accidente de vida, de tener que buscar su derecho a la supervivencia, cruzar por el país, no llegar a su destino, tener que estar en una estancia obligatoria. Y en unas situaciones, condiciones distintas a las que ni siquiera habían planeado. Así es, ¿no? Vamos a hacer una pausa, magistrado, sí, claro. Y regresamos con más comentarios. Claro que sí. No le cambie, estamos en Escuela Judicial. Ya estamos de regreso conversando sobre este libro Derecho a la Identidad, y en el bloque anterior, bueno, ya nos planteó cómo surge la idea de hacerlo, ¿no? A partir de este caso de una mujer migrante hondureña. ¿En qué termina este asunto, magistrado? Bien, afortunadamente para ellas termina primero que el juez de amparo les otorga el amparo para el efecto que les entreguen las actas de nacimiento. Finalmente un tribunal contencioso administrativo, federal contencioso administrativo, les otorga el derecho a la reintegración, los cambios de calidad migratoria igual, y bueno, termina después de 2 años, ¿no? Como te decía hace rato en el bloque pasado, después de 2 años es que se logra esa circunstancia, después de 2 años logran ellos disminuir en poco, en un grado menor, las grandes diferencias que ellos pueden tener en el paso por México por la situación que se encuentran. Pues sí, porque en un principio se pudo haber quedado, o sea, ella la regresan a su país y dejan aquí a sus hijos, y ella sin orientación pues se pudo haber quedado allá y se queda la familia totalmente fracturada, ¿no? Claro. Dividida. El detalle aquí con un migrante en situación irregular es la posición en que se encuentran, ¿no? Ellos no conocen nuestro sistema normativo, además los abusos que puede haber de la autoridad y de los mismos particulares, pues hace una gran desconfianza, ¿no? Sobre todo su paso y el sistema en el que se encuentran, ¿no? Y eso les dificulta en mucho poder hacer valer los derechos que tengan. Usted comentaba en el bloque anterior cómo es que esto ha ido cambiando. Sí. Tiene que ver con esta incorporación de los derechos, ¿no? De los menores, el interés superior de la niñez, todos los criterios que se han ido estableciendo para dar justo pues esa mayor protección. ¿Qué es lo que van a encontrar los lectores en este libro? Sí, mira, precisamente parte de esa circunstancia que podemos encontrar aquí en el libro es, primero que nada, yo lo que intento es abordar pues la serie de derechos que están involucrados
alrededor del derecho a la identidad, ¿no? Porque el derecho a la identidad no es nada más o queda esbozado en la identificación de una persona. No es nada más el nombre y el apellido. No, es parte de ello, la afiliación es importante, pero también ahí pues, tenemos la nacionalidad y ahí también nos nacen derechos políticos, ¿no? Bueno, digamos que esos son, digamos, los 3 elementos principales que regularmente en el estudio del derecho como que sentimos que están involucrados. Pero están concatenados con otros derechos. Este derecho a la identidad, al ser un derecho humano, pues tiene la característica de ser interdependiente y de ser indivisible, ¿no? Y entonces tiene interdependencia con muchos otros derechos. Tiene esa interdependencia con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, con el derecho a la justicia, con el derecho al que tú me digas, ¿no? Sin un acta de nacimiento, sin una identificación, es difícil que tú puedas acceder a algo de ello, ¿no? Eso en general, magistrado, para todos, ¿no? Sí, claro. Los que somos mexicanos. Sí. Pero ¿cómo se complica esta situación en el caso de las personas migrantes? Ellos que lo aborda en su libro. Claro. ¿Por qué se complica en ellos? Una, pues, son las cuestiones normativas. En efecto, mira, hace apenas 3, 4 años, el derecho a la identidad quedó reconocido en el artículo 4 constitucional. Ya lo tenemos ahí expresamente. Eso no existía, pero ya se colocó, ahí está. Normativamente pudiéramos decir, ya está, en la ley de migración, en la actual ley de migración, también ya se encuentra ahí inserto. Sin embargo, si revisamos, por ejemplo, reglamentos del registro civil de diversas entidades federativas, todavía encontramos que ellos no lo han quitado. Ellos siguen exigiendo el que para hacer el registro acreditar la legal estancia de los padres o de la madre. Y ahí ¿no? solamente con un amparo. Así es, a través de juicio. O bien todavía hay ciertos conceptos donde no les exijo ello, pero se da vista a la Secretaría de Gobernación. Y ¿no? los regresa, ¿no? Entonces, esa circunstancia lo que hace es que si tú eres migrante y sabes esa circunstancia, pues no vas a acudir, ¿no? Ese punto es la parte normativa ya se va cubriendo, ya se va, digamos, haciendo todo el andamiaje para cubrir ese derecho. Sin embargo, no lo es todo. Se requiere todavía que el Estado mexicano cumpla otras obligaciones más, porque una de esas obligaciones tiene que ser la de promover el derecho. De promover este derecho, o sea, de nada sirve que yo tenga reconocido en la Constitución, en una ley de migración, que diferentes reglamentos ya me hayan reconocido ese derecho para poder registrar sin importar el origen de mis padres o de mi madre, si no lo promuevo. Y se debe hacer esa promoción, se debe de difundir mucho este derecho, sobre todo pues en las franjas en donde se va quedando todos los migrantes en situación irregular, porque en todas esas franjas vamos a encontrar a muchos mexicanos sin registro de nacimiento. También. Entonces, porque ahí se van quedando y ellos no, ahí van naciendo y van teniendo esas dificultades de poderse registrar. Entonces, si no promuevo ello, o si no acerco el registro de nacimiento hacia ellos, si no lo vuelvo gratuito para ellos, entonces lo que pongo son obstáculos, ¿no? Pongo obstáculos que impiden poder gozar ese derecho. Y ahí las autoridades estarían incurriendo en irregularidades, ¿no? Estarían faltando a la obligación del uno constitucional. Tengo que respetar, tengo que garantizar el derecho, entonces tengo que buscar mecanismos a través de los cuales pueda ser el justiciable pueda hacer valer todos esos derechos. Porque después, como nos comentaba, en este caso, pues después de 2 años, sí ya les dan el amparo, sí ya se pueden reunir, pero en ese tiempo no hay cómo se repara el daño, por ejemplo, en un par de niñas de 5 o 4 años que estuvieron separadas de sus padres, ¿no? Claro. Aunque los visitaban. Sí, la reparación tendría que ser una indemnización, ¿no? Tendría que ser forzosamente una indemnización. ¿En ese caso también se solicitó? Sí, se solicitó porque ahí en ese momento acababa de venir la reforma en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde ya existía ese precepto, ¿no? Y por eso se logró, pero si pasara nuevamente en cualquier contexto, pues hoy en día ya tenemos, digamos, todo un andamiaje normativo que permite hacer la solicitud de ese tipo, ¿no? Ya hay jurisprudencia, ¿no? Allá ya tenemos muchos criterios acerca del derecho a la identidad, para qué sirve todo lo que abarca, la importancia del mismo, ¿no? La importancia del mismo como esta llave que abre la puerta de más derechos, ¿no? Vamos a hacer una pausa, sí, claro, y regresamos con más comentarios sobre este libro, Derecho a la Identidad. Regresamos.
Ya estamos en la parte final del programa de hoy conversando sobre el derecho a la identidad, y en el bloque anterior nos hablaba de esta situación que no solamente se presenta en niños extranjeros o migrantes, sino también en niños que han nacido aquí en México, el caso del registro. Sí, el problema del derecho a la identidad no es exclusiva de hijos nacidos en México, de padres extranjeros en situación irregular. También lo viven los hijos de mexicanos, ¿no?, que viven en zonas vulnerables, ¿no? En esa circunstancia también abordamos ahí ese punto, ya que al igual que los otros requieren ser registrados, ¿no? Se requiere mucha política pública a efecto de que se acerque el registro hacia sus lugares, ¿no?, hacia los lugares más vulnerables, a que sea gratuito el registro de nacimiento, a que se promueva más ese derecho, ¿no? Pero también existe otra gama de personas, ¿no?, que ese sí nos queda abordado aquí, pero también existe esa otra gama de personas, ¿no? Esos niños que nacen, digamos, en el camino, igual para hijos de extranjeros en situación irregular, que van camino, pero que nacen en otro país, digamos Guatemala. Okay. Pero llegan aquí a México y llegan sin registro de nacimiento. Pero no nacieron en México. Pero no nacieron en México. Entonces pudiéramos decir, entonces, ¿dónde los vamos a registrar? Sí, ¿no? Pues se debe de registrar aquí y establecer en dónde nacieron. Es las únicas circunstancias, ¿no? Entonces, lo que se requiere es tener registros, ¿no?, de quiénes entran, dónde nacen, la calidad que se les quiera llegar a dar, nacidos en otro país o ser apátridas, digamos que el punto que haya registro, así es, ¿no? Porque con ellos van a poder acceder a derechos y obviamente también el Estado mexicano va a tener registro de ellos. Vamos a saber quiénes somos, en dónde estamos y cuáles son nuestros orígenes, ¿no? En qué condiciones y pues los derechos y las obligaciones que cada quien pueda tener. Así es. ¿No? Magistrado, aquí también en el libro hace usted un recuento de todos los tratados internacionales que tienen que ver con los derechos de los niños y las niñas. Me gustaría que nos explicara un poco cómo ha ido evolucionando, porque ya nos hablaba los criterios se han establecido y han dado esta mayor protección a sus derechos, ¿no? Claro. ¿Cómo ha evolucionado? Bien, aquí en el libro hacemos ahí primeramente establecemos o tratamos de establecer que la norma, tanto la convención como las leyes ordinarias, no establecen, digamos, que el concepto de niño. No tratan de establecer un concepto normativo, pero en base a la edad. Y, por ejemplo, la convención del derecho de los niños, pues abarca muchos años, ¿no? Habla de la concepción hasta los 18 años y obviamente pues en toda esa etapa, desde 0 a 18 años, pues vivimos diversas etapas, ¿no? Se destaca esa circunstancia porque es uno de los elementos que yo creo que quienes empiecen a abordar esos temas sería bueno llegar, tanto en la parte normativa como en la parte académica, a establecer a quiénes vamos a considerar niños, niñas y cuál va a ser ese campo que va a evolucionar. Pero además establecemos aquí los principios que rigen el derecho de los niños, ¿no? Esos principios que algunos ya están en la Constitución política, pero que costó trabajo establecerlos. Porque, por ejemplo, el interés superior del menor, cuando se hace la inserción en el artículo 4 constitucional, es de reciente tiempo, realmente no tiene tanto tiempo, es de 2011 cuando se hace esa inserción. Entonces se inserta ese principio, aun cuando más o menos desde 1999 venían insistiendo los comités internacionales que tenía que insertar ese y el de igualdad de los niños, como dos principios elementales para los menores, ¿no? Y el Estado mexicano pues tardó bastante en hacerlo, ¿no? Pero no pasaba nada porque la Corte salió al quite y en algunos criterios estableció, aun cuando no estaba reconocido expresamente, decía que el cuerpo normativo sí daba para establecer que sí existía el principio y que se tenía que respetar como tal. Y se comienza a hablar del interés superior del menor, ¿no? Entonces ahí es parte de esa evolución que ha tenido los derechos de los niños y de las niñas y la serie de reconocimientos que va más allá. El artículo 4 de la Constitución
Constitución yo creo que sí es donde se queda un poco corto hasta la fecha, es en el hecho de que establece que la obligación de preservar los derechos le corresponden al padre, la madre, los tutores, y obviamente a lo mejor en nuestro contexto decimos, pues es sí, cierto, ¿no? Sí, nosotros tenemos esa obligación, pero siempre y cuando tú y yo tengamos esos accesos a esos derechos. Claro. Porque, ¿qué me dices de los niños abandonados o de los niños o niñas que sus papás están en estado de vulnerabilidad? Entonces, ¿cómo les puedes exigir a ellos preserven derechos cuando ellos tampoco los tienen? Entonces, la obligación no es de ese tipo, la obligación es del Estado, que debe primero otorgar el derecho a sus tutores, a sus padres, a efecto que ellos lo puedan, para que los puedan disfrutar. Si no, lo estás mandando a la nada, ¿no? O sea, yo aunque quisiera preservar algún derecho a mis hijos, pero si no tengo empleo, no tengo acceso a la salud, no tengo acceso a la educación, no va a haber posibilidad alguna de que yo se los pueda otorgar, ¿no? Es a la inversa. La Constitución lo pone de esa forma, pero creo que si llega a suceder algún caso en concreto, la interpretación puede dar para establecerlo a la inversa, ¿no? Magistrado, y estando aquí en el Instituto de la Judicatura Federal, encargado de dar esta capacitación y la formación de los jueces y magistrados, ¿por qué es importante tener muy sensibilizado, ¿no?, en este tipo de asuntos que tienen que ver con los menores? De los menores y de los derechos humanos en general. En general, porque lo que debemos de establecer es de que en mucho de la actividad jurisdiccional que hacemos estamos capacitados normativamente, pero también debemos de tener sensibilidad acerca de todos esos tipos de derechos, ¿no? O sea, colocarnos un poco en la piel de las personas que están en situación de vulnerabilidad y alejarnos un poco de la frío que pudiera ser la norma, ¿no? Siempre comento que a nosotros nos enseñaron esa frialdad de la norma, que la norma es la norma y se tiene que aplicar la norma. Y considero que no es tanto así. Si una norma es injusta, si una norma no está debidamente complementada, entonces nosotros tenemos la obligación, a través del argumento, de hacerla justa, de expulsar lo que es injusto o de poder complementarla, pero con cuestiones justas. El derecho debe de estar al servicio de nosotros y no nosotros al servicio del derecho, como por mucho tiempo, digamos, que la doctrina nos los ha hecho sentir, o las constantes normas o sentencias nos lo han hecho sentir. No es así. El camino debe ser hacia la sensibilización del derecho y obviamente de los operadores jurídicos. Magistrado, se nos terminó el tiempo, pero ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación a este programa. Muchas gracias a usted. Y bueno, ya saben, está en línea este libro, Derecho a la Identidad. Nos vamos, pero le dejamos con un testimonio que nos acerca al mundo de la cultura y el arte. Después, quédese en la señal de Justicia TV. ¿Sabían que existe una técnica de grabado que no utiliza máquinas para su impresión? Y además que ustedes pueden realizar su propio diseño y llevárselo a casa de manera gratuita. Esto es posible en el Museo Nacional de la Estampa, donde aprendes el arte del grabado de una manera sencilla. Se pone la hoja, y esto es por si no se cuenta con máquina. Esta es la técnica Varian o técnica japonesa, que es recorriendo toda la lámina y sobando para registrar toda la tinta. Este método no requiere disolventes ni ácidos para realizar una pieza. También puedes aprender gilografía. Lo que tiene la gilografía es que todas sus impresiones son monocromáticas a un solo color. Linografía o grabado en linóleo, Que es una especie de aleación de caucho, con lo que se hacen las llantas. Y se trabaja con gubias, que son un poquito más ligeras y de mayor alcance para poder hacer unos trazos más finitos. además de impresiones en cobre trabajadas en colofonía. Esto es unas piedras que se muelen en un mortero hasta hacerlas polvo. Este polvo se va a fundir con un mechero de alcohol por debajo para que el polvo se amarre de la placa. Lo que va a hacer es que entre cada punto del polvo está expuesto el cobre. En este taller de grabado también se enseña la técnica en acrílico o punta seca. Para esa técnica se requiere el acrílico sin ninguna mancha y sin ningún rayón. Se puede trabajar con un boceto o con una foto. Lo que hace usted es poner el acrílico y trabajar con una punta de acero. La litografía en piedra. Eso se trabaja con lápiz graso. Se trabaja también con ácido. Y la técnica de caucho. Se toma el rodillo, siempre checando
el linóleo, que no tenga algunas partes blancas, que falten tinta, se registra en la platina. Siempre hay un registro y siempre hay que poner la pieza centrada lo más posible. Se registra el papel, se bajan los fieltros y se empieza a darle a la máquina. Esto es sin parar y de regreso. Esto es para que haga una mejor impresión. Vive este encuentro con el arte en el Museo Nacional de la Estampa.